Su madre le dejó $15,000, dijo el abogado, pero debe venir solo. No se lo diga a su padre ni a su hermano. Entonces, mi mundo comenzó a colapsar, porque ese secreto destrozó a toda mi familia. Me siento solo en mi estrecho apartamento alquilado en Detroit. La tenue luz amarilla de la lámpara de escritorio se derrama sobre un espacio de trabajo desordenado, cubierto con fotos de prueba impresas. Soy Michael Bell, de 31 años, un fotógrafo independiente que sobrevive a duras penas con trabajos en bodas, pequeños eventos y alguna serie artística ocasional que nadie compra jamás. Mi vida es simple hasta el punto de ser aburrida. Despertarme tarde, una taza de café humeante sobre la mesa y luego vagar por la ciudad con mi vieja y maltrecha cámara colgada del cuello. Hoy no es diferente. Estoy hojeando las tomas que hice la semana pasada, calles resbaladizas por la lluvia, los rostros cansados de los trabajadores fichando a la salida, algunos retratos de niños jugando en el parque cerca de mi casa. Me recuerdan a mí mismo cuando era niño, cuando todo era más simple de lo que es ahora. Amo este trabajo, aunque apenas pague. Me da libertad. No tengo a nadie a quien rendir cuentas, ningún jefe tiránico ante quien inclinarme. Pero a veces, en momentos tranquilos como este, mis pensamientos se dirigen a la familia, o a lo que queda de ella. Mi madre, Abigail Bell, falleció hace 2 meses. Su muerte llegó de repente, un ataque al corazón en medio de la noche. Todavía no he superado el dolor. Ella era la única en la casa que realmente me entendía, apoyando en silencio mi decisión de dedicarme a la fotografía en lugar de saltar a la maquinaria empresarial de mi padre. Mi padre, Kevin Bell, propietario de Bell Industrial Group, una cadena de fábricas que producen componentes industriales, es todo lo opuesto. Siempre me ha visto como un fracaso, un hijo vagabundo sin pensar en el futuro. Y mi hermano menor, Mac, es la copia perfecta de papá, ambicioso, despiadado, siempre listo para pisar a otros para escalar más alto. Estoy reorganizando una foto en blanco y negro de un anciano sentado junto a una ventana, con la mirada distante, cuando suena el teléfono, rompiendo mi concentración. Miro la pantalla. Un número desconocido que no está en mis contactos. Normalmente, ignoraría llamadas como esta. Probablemente algún anuncio o estafa. Pero hoy, por alguna razón, contesto. Quizás el apartamento se siente demasiado silencioso, o quizás estoy más solitario de lo habitual. Hola, es el señor Michael Bell. La voz al otro lado es baja, seria, como un hombre de mediana edad tratando de mantener la calma bajo presión. Sí, soy yo. Habla Michael. ¿Quién es? Soy Martin Hargrove, el abogado personal de su madre, Abigail Bell. Llamo por un asunto importante. Mi corazón se aprieta. El abogado personal de mamá. Ella nunca mencionó tener uno. Vivía sencillamente, ahorraba cada centavo, trabajó como contadora para la compañía de papá durante décadas. ¿Por qué necesitaría un abogado privado? ¿Y por qué llamarme ahora, 2 meses después de que se ha ido? El abogado personal de mi madre. ¿De qué se trata esto? Ella ya falleció. Lo sé, Michael. Es precisamente por eso que llamo. La señora Abigail dejó un testamento y necesito que venga a mi oficina para la lectura oficial. Esa fue su petición explícita. Me hundo en la silla, agarrando el teléfono con fuerza. Mamá dejó un testamento. ¿Qué podría tener ella para dejar? La casa pertenece a papá. La compañía es dirigida enteramente por él y Mac. Ella solo tenía algunas pertenencias personales y algunas cuentas de ahorro modestas. Yo. No entiendo. ¿Por qué yo? ¿Qué hay de mi padre y mi hermano? La voz de Martín se vuelve más firme. El testamento es muy claro. Debe venir solo. Absolutamente no debe informar al señor Kevin Bell ni al señor Mac Bell. Esta fue la instrucción estricta de la señora Abigail. Si la viola, todo el testamento queda anulado. No decirle a papá ni a Mac. ¿Por qué haría eso mamá? Nuestra familia ya era fría, pero ella siempre trataba de mantener la paz, nunca queriendo conflictos. Ahora, incluso en su testamento, los está excluyendo. La sospecha crece dentro de mí junto con una vaga inquietud. Algo no está bien. ¿Qué secreto guardó mamá tan profundamente oculto? Está bien, iré.
¿Dónde está su oficina? Me da la dirección. Un viejo edificio en el centro de Detroit, no muy lejos. Mañana por la tarde a las 2 en punto y recuerde, venga solo. La llamada termina, pero mi cabeza zumba. Dejo el teléfono y miro las fotos en el escritorio. La imagen de mamá aparece en mi mente, su sonrisa gentil, ojos siempre llenos de preocupación. Se fue tan repentinamente que ni siquiera pude despedirme adecuadamente. El funeral fue rápido. Papá se encargó de todo mientras yo solo estaba allí como un extraño. Ahora esta llamada me hace sentir que todo está a punto de cambiar. Mi vida tranquila y aburrida podría ponerse completamente patas arriba. Esa tarde, me pongo mi vieja chaqueta, me cuelgo la cámara al hombro por costumbre y conduzco mi auto maltrecho hacia la calle. Detroit, en la tarde fría de otoño, está cubierta de hojas doradas cayendo, pero no estoy de humor para admirarlo. Todo el camino me pregunto, ¿qué quería mamá de mí? ¿Dejó algunos recuerdos o solo un mensaje final? ¿Pero por qué tanto secreto? La sospecha se hace más fuerte, haciendo que mi corazón palpite. Imagino todo tipo de cosas. Quizás mamá sabía algo sobre papá, sobre la compañía. ¿O solo estoy paranoico? El edificio de oficinas del abogado se encuentra en el centro de la ciudad, una estructura monótona de la década de 1970 con una fachada gris y ventanas polvorientas. Estaciono en un lote cercano y entro al vestíbulo con el corazón pesado. La recepcionista revisa mi identificación y luego me lleva al tercer piso en un ascensor chirriante. La oficina de Martín es una pequeña sala de conferencias privada con una puerta de madera pesada y una atmósfera cargada que huele a papel viejo y café frío. Martín ya está esperando. Un hombre de unos 50 años, cabello plateado, traje gris, gafas con montura dorada. Me estrecha la mano, cortés pero frío. Por favor tome asiento, Michael. Comenzaremos de inmediato. Me siento en la silla de cuero rígido, con las manos agarrando el borde de la mesa. La habitación es pequeña, solo una larga mesa de madera, algunos archivos y una grabadora de voz. Martín abre un sobresellado y comienza a leer el testamento con voz firme. Mi corazón late más fuerte cuando escucho las primeras palabras. Yo, Abigail Bell, lego toda mi cartera de inversiones secreta, valorada en aproximadamente $15 millones, a mi hijo mayor, Michael Bell. $15 millones. Estoy aturdido como si me hubiera caído un rayo. Mi boca se abre, pero no salen palabras. Mamá vivió toda su vida tranquilamente, ahorrando centavos, soportando esa casa fría con papá. Usaba ropa vieja, cocinaba comidas sencillas, nunca viajaba ni compraba de manera extravagante. ¿Cómo podría tener $15 millones? Esa es una suma enorme, suficiente para cambiar la vida de cualquiera. Sacudo la cabeza, con la voz temblorosa. De ninguna manera. Se ha equivocado de persona. Mi mamá no tenía dinero. Ella era solo una contadora. Martín me mira con calma. No hay error, Michael. La señora Abigail había estado invirtiendo en secreto durante muchos años. Este es un testamento legalmente notariado. El dinero es suyo. Me siento congelado, mi mente en caos. ¿Por qué? ¿Por qué lo ocultó tan completamente? ¿Y por qué solo a mí, no a papá o a Mac? La inquietud inicial se ha convertido en una tormenta. Definitivamente hay algo más detrás de esto. Estoy seguro de ello. Martín desliza una carpeta gruesa y cuidadosamente sellada hacia mí, estampada con cera roja, junto con una carta escrita a mano con la letra familiar de mamá. ¿Qué son estos?, pregunto, con la voz quebrada. Estos son los artículos adicionales que la señora Abigail le dejó. La carta es para usted y la carpeta. Entenderá cuando la abra. Pero recuerde, según el testamento, debe mantener todo en secreto. Mis manos tiemblan al tocar la carta y la carpeta. La piel se me pone de gallina. Un escalofrío recorre mi espalda. Aún no sé qué hay dentro, pero tengo una fuerte premonición de que, a partir de este momento, mi vida tomará un giro completamente diferente. Ya no seré solo Michael Bell, el fotógrafo independiente, sino alguien que carga un enorme secreto que podría cambiarlo todo. Salgo de la oficina, aferrando la carpeta y la carta, caminando por las calles de Detroit como un sonámbulo.
El viento frío de otoño muerde, pero no siento nada. Solo anticipación y tensión en aumento. ¿Cuál es el secreto de mamá y qué voy a hacer con él? Camino hacia mi auto maltrecho en el estacionamiento, aferrando la carpeta gruesa como si pudiera desvanecerse en el aire. Mi mente era un torbellino, pensamientos girando sin fin. 15 millones de dólares. Mi madre, la mujer que siempre creí que vivía en una simplicidad casi de pobreza, había construido secretamente una enorme cartera de inversiones. ¿Y por qué dejármelo todo a mí solo, excluyendo a mi padre y hermano por completo? Abrí la puerta del auto, arrojé la carpeta y la carta en el asiento del pasajero y luego me deslicé detrás del volante. Las calles de Detroit se deslizaban por las ventanas, rascacielos grises, avenidas llenas de hojas doradas cayendo, multitudes apresurándose a casa después del trabajo. Para mí, todo se desenfocaba en un desastre brumoso. Conduje como un autómata, esquivando mecánicamente el tráfico mientras mi cerebro se agitaba entre la asombrosa suma de dinero y la misteriosa carpeta a mi lado. Mi apartamento alquilado estaba en las afueras, un complejo envejecido con pintura descascarada y un ascensor que se averiaba más a menudo de lo que funcionaba. El lugar era estrecho, un escritorio desordenado enterrado bajo fotografías y una cama sin hacer, una cocina pequeña con algunos tazones sin lavar en el fregadero. Me desplomé en el sofá hundido y puse la carta en la mesa de café. La letra familiar de mamá en el sobre. Esas curvas suaves y ligeramente temblorosas hicieron que mi pecho se apretara. Ella siempre escribía a mano. Decía que la escritura a mano llevaba el alma de una persona. Respiré hondo, abrí el sobre y desdoblé las páginas. En la carta, mamá derramaba su profundo amor por mí. Escribió que siempre había estado orgullosa de mí, aunque mi vida no fuera el éxito brillante que mi padre y mi hermano querían. Tú eres el que vive con el corazón, Michael. Honesto, sin hambre de poder o estatus. No perteneces al mundo frío en el que tu padre y Max se han lanzado. Lo vi cuando eras pequeño. Cuando elegiste el arte sobre los negocios, cuando vagabas por la ciudad con tu cámara en lugar de sentarte detrás de un escritorio. Te amo exactamente por quien eres. ¿Realmente me entendía tan bien? Nunca lo había dicho en voz alta, pero ahora, a través de estas palabras, lo sentía claramente. Ella continuó, el dinero que te dejo no es para que vivas lujosamente o desperdicies. Quiero que seas libre. Libre de depender de esta familia. Libre para vivir la vida que siempre has soñado. Puedes abrir tu propio estudio de fotografía, viajar por el mundo tomando fotos de lugares que amas, o simplemente vivir sin preocuparte nunca más por las facturas. Ese es mi regalo para ti porque sé que te lo mereces. Mi corazón se calentó por un momento, pero las siguientes líneas me dejaron helado. Hay algo más que te dejo dentro de esa carpeta. Contiene toda la evidencia de las actividades criminales de tu padre, Kevin Bell, y de tu hermano, Mac Bell. Me congelé. La carta se deslizó de mis dedos. Actividades criminales. Mi padre, Kevin Bell, de 66 años, presidente de Bell Industrial Group, la cadena de fábricas de piezas industriales que construyó desde cero. Era patriarcal, autoritario, despiadadamente pragmático. Para él, la compañía lo era todo. El beneficio lo era todo. Nos había enseñado desde la infancia que el mundo es una guerra y los débiles son aplastados. Y Mac, mi hermano de 28 años, actualmente supervisor de la línea de producción en la planta principal de papá, impulsivo, competitivo, obsesionado con el estatus, siempre listo para hacer lo que papá ordenara para escalar más alto. ¿Pero criminal? Ni siquiera lo había considerado. La compañía era constantemente elogiada en la prensa local, el orgullo y la alegría de Detroit. Mamá confesó que durante sus muchos años como contadora de la compañía, había recopilado silenciosamente la evidencia. Vi todo, Michael. Transferencias turbias, contratos falsos, empresas fantasma para lavado de dinero. No quería creerlo, pero la verdad estaba justo frente a mí. Copié todo, lo mantuve a salvo porque sabía que un día podría salvar a alguien. ¿Por qué nunca dijo nada? Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras leía. No lo expuse mientras estaba viva porque no quería que nuestra familia se destrozara. No quería que tú y Max se convirtieran en enemigos, que se miraran con odio. Y tenía miedo, Michael. Miedo de las consecuencias más allá de mi control.
prisión, bancarrota o algo peor, violencia de los involucrados. Elegí el silencio para proteger a todos. Ahora que se había ido, me estaba entregando la decisión a mí. La elección es tuya, Michael. Entrega la evidencia a las autoridades o entiérrala para siempre. Confío en que harás lo correcto. Te amaré siempre, mamá. Doblé la carta, con el corazón doliéndome. ¿Cómo había vivido todos esos años cargando sola este colosal secreto, trabajando junto a mi padre todos los días, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo? Miré la carpeta aún sellada. Mis manos temblaban mientras rompía la cera roja y la abría. Dentro había docenas de documentos, estados de cuenta bancarios de Suiza, contratos ficticios con socios fantasmas, listas de empresas fantasma registradas en las Islas Caimán, informes fiscales adulterados con millones de dólares manipulados, firmas de proveedores falsificadas. Todo estaba meticulosamente organizado, anotado con la letra de mamá, fechas, detalles, incluso unidades USB con grabaciones de audio adjuntas. Me senté paralizado, hojeando página tras página como si me hubieran electrocutado. Era sistemático, organizado, abarcando más de una década. No eran pequeños errores, sino una sofisticada red de crimen financiero. Mi padre y mi hermano habían evadido impuestos, lavado dinero, defraudado a socios. La escala era tan masiva que, si se exponía, todo el imperio de Bell Industrial colapsaría. Pero lo que más me conmocionó no fue el alcance de los crímenes. Fue que mamá había vivido en silencio durante años, preservando secretamente la verdad. Ella sabía todo y eligió sufrir sola. Viejos recuerdos de repente regresaron dolorosamente nítidos. Mamá sentada sola tarde en la noche en su estudio bajo la tenue luz amarilla de la lámpara, con los ojos rojos por el agotamiento. Solía pensar que solo estaba trabajando hasta tarde para ayudar a papá. Ahora entendía. Estaba copiando evidencia, documentando cosas de las que nunca podría hablar. Las veces que papá la regañaba frente a toda la familia por dinero faltante, gritando que era inútil, aunque yo sabía que no era su culpa. Ella bajaba la cabeza, permanecía en silencio, se secaba las lágrimas cuando nadie miraba. La vez que fue excluida de cada decisión comercial cuando papá y Mac celebraban sus reuniones a puerta cerrada, tratándola como a una extraña, y ella nunca se defendió. Se tragó todo por el bien de la familia. Me di cuenta de que había pasado casi toda su vida soportando para proteger a una familia que sabía que se estaba pudriendo desde adentro. Amaba a papá, nos amaba lo suficiente como para vivir en un infierno privado. Mis lágrimas cayeron sobre una de sus notas escritas a mano, borroneando la tinta. Lloré no de ira, sino de una pena abrumadora. Pena por lo sola que había estado, cuánto había sacrificado. No sentí alegría por el dinero ni por el poder de destruirlo todo. 15 millones de dólares ahora se sentían como una carga, no un regalo. Este secreto podría enviar a mi padre y a mi hermano a prisión, arruinarlo todo. Todo lo que sentía era un peso aplastante y una tristeza sofocante. Ante mí yacía la justicia, clara, evidencia irrefutable. Detrás de mí permanecían los lazos de sangre. Mi padre, a pesar de toda su tiranía, seguía siendo el hombre que me dio la vida. Mac, a pesar de toda su ambición, seguía siendo mi hermano pequeño. ¿Cómo podría traicionarlos? Cerré la carpeta, la guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio y luego me desplomé en la cama y miré el techo oscuro. Esa noche apenas dormí, con los pensamientos furiosos como una tormenta. Imaginé a papá esposado, a Mac rogando y llorando. En la bruma exhausta entre la vigilia y el sueño, apareció el rostro de mamá, sonriendo tristemente, preguntando en silencio, ¿qué elegirás, hijo? ¿Justicia o familia? Di vueltas en la cama atormentado, empapado en sudor. El amanecer se coló por la ventana y tomé una decisión temporal. No entregaría la evidencia. Todavía no. Aún no podía cortar los lazos de padre e hijo, de hermanos. Aunque las primeras grietas irreparables ya se habían formado dentro de mí, por ahora el secreto se quedaría conmigo. Pero sabía que nunca me dejaría descansar. La tensión, el drama, apenas habían comenzado. En los días siguientes, intenté desesperadamente volver a mi antigua rutina, fingiendo que nada había pasado. Despertar,
preparar un café negro espeso, agarrar la cámara y vagar por las calles de Detroit, fotografiando pavimentos empapados de lluvia, los rostros exhaustos de la gente trabajadora o los rincones ocultos de la ciudad que solo yo encontraba hermosos. La fotografía independiente continuó como de costumbre, algunos pequeños trabajos, editando fotos hasta la madrugada, enviando facturas por correo electrónico. Traté de vivir como si nunca hubiera recibido esa llamada de Martin Hargrove, como si la carpeta llena de evidencia criminal no fuera más que una pesadilla. Pero cada noche, cuando me acostaba en la cama, el secreto se levantaba de nuevo y me carcomía. Lo mantenía cerrado bajo llave en el cajón. Sin embargo, dentro de mi cabeza, hacía tic-tac como una bomba de tiempo, contando hacia atrás, lento e implacable. Seguía preguntándome, ¿saben algo papá y Mac? ¿O mamá lo ocultó demasiado bien? Cada vez que sonaba el teléfono, saltaba, aterrorizado de que alguien se hubiera enterado. Mi vida ordinaria se había convertido en una cáscara delgada, y constantemente estaba conteniendo la sensación de que estaba al borde de algo enorme que podría explotar en cualquier momento. Entonces, de la nada, llegó una invitación inesperada por correo. Cartulina gruesa y cremosa con letras doradas, invitándome a la gala de jubilación de mi padre, Kevin Bell. Después de décadas al mando de Bell Industrial Group, dejaba el cargo oficialmente. El evento sería una gran celebración, una despedida y el anuncio público de cómo se dividirían el poder y los activos. No quería ir. La distancia entre mi padre y yo se había vuelto demasiado amplia. Él nunca me había considerado parte del imperio que construyó. Nuestras raras llamadas telefónicas no eran más que preguntas frías sobre mi trabajo, siempre terminando con el mismo tono decepcionado: ¿por qué nunca piensas en tu futuro? Y Mac definitivamente estaría allí pavoneándose como de costumbre. Pero después de una noche de insomnio, decidí asistir. Quería ver con mis propios ojos exactamente dónde estaba yo en el corazón de mi padre. En el fondo, tal vez todavía esperaba algún pequeño reconocimiento, o al menos enfrentar la realidad por última vez. La gala se celebró un sábado por la noche en el Gran Plaza, el hotel más grandioso del centro de Detroit, un antiguo edificio de estilo gótico con candelabros de cristal brillantes y largas alfombras rojas. Conduje hasta allí usando el único traje que poseía, uno viejo que había comprado hace años para una boda. En el camino, mi corazón latía más fuerte, emoción mezclada con pavor. Imaginé a papá dando su discurso, a Max sonriendo triunfalmente y a mí parado en algún rincón oscuro. Cuando entré al garaje, vi filas de autos de lujo, Mercedes, BMW, incluso algunos Lamborghini pertenecientes a hombres de negocios, socios y la prensa. Luces brillantes se derramaban desde la entrada principal. Jazz suave flotaba en el aire. Me sentí completamente fuera de lugar entre los trajes a medida, los vestidos de noche brillantes y los apretones de manos de poder acompañados de sonrisas falsas. El aire estaba cargado de perfume caro y vino fino. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba, bebí un sorbo para estabilizarme, pero mis manos aún temblaban ligeramente. Ojos curiosos y críticos se volvieron hacia mí. Capté susurros extendiéndose como ondas. ¿No es ese el hijo mayor del señor Bell, el chico fotógrafo? Dicen que nunca llegó a ser nada. Los murmullos picaban como agujas. Aparecieron algunas sonrisas burlonas, mezcladas con miradas condescendientes reservadas para el chico de la cámara entre la élite. Mi cara ardía como si me estuvieran desnudando frente a todos. ¿Por qué había venido? Para torturarme a mí mismo. Traté de evitar los ojos de la gente abriéndome paso entre la multitud hacia un rincón más tranquilo. Entonces, de repente, me topé directamente con Mac Bell. Mi hermano menor estaba allí, alto y elegante en un traje negro brillante, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa presumida en los labios. Me miró como si fuera un mendigo que había entrado en la fiesta equivocada. Vaya, vaya, el hermano pródigo finalmente aparece, dijo Mac con ese tono agudo y burlón. No pensé que tuvieras las agallas. ¿Cómo va el negocio de la fotografía? Todavía en la ruina y vagando por las calles. Este lugar no es para gente como tú, Michael. No perteneces aquí. Sus palabras cortaban como cuchillos, pero me negué a responder. No quería convertir la noche en una confrontación abierta. Solo le di un asentimiento frío y me alejé, con el corazón martilleando con rabia reprimida. Max se rió por lo bajo a mis espaldas, y escuché a sus amigos riéndose con él.
Me escapé de la multitud, encontré un rincón distante y observé todo como un extraño. Desde allí, podía ver la extravagancia. Mesas cargadas de mariscos frescos, vinos franceses, enormes arreglos florales. Todo me hacía sentir enfermo. La ceremonia formal comenzó. El micrófono crujió y mi padre, Kevin Bell, subió al escenario ante un estruendoso aplauso. A los 66 años, todavía se veía imponente, con el cabello veteado de plata y una voz retumbante y autoritaria. Pronunció un largo discurso de autofelicitación sobre su viaje desde ser un pobre trabajador de fábrica hasta convertir a Bell Industrial en el imperio de piezas industriales líder de Detroit. He sudado sangre y lágrimas para llegar a este día, declaró con orgullo. Años construyendo la compañía, sobreviviendo crisis, aplastando a innumerables competidores. Esta compañía es mi legado. La multitud aplaudió, y yo me quedé allí sintiendo que estaba hablando de la vida de otra persona, no de la mía. Legado. Para mí, su legado no era más que frialdad y favoritismo. Finalmente, anunció su jubilación oficial y la transferencia del control total de Bell Industrial Group, junto con toda la fortuna familiar, a su hijo menor, Mac Bell. Mi corazón se apretó, aunque lo esperaba. Mac se pavoneó en el escenario, inclinándose repetidamente, estrechando manos con socios, disfrutando de interminables felicitaciones y aplausos. Parecía una estrella, con los flashes de las cámaras estallando a su alrededor. La atmósfera estaba en su punto máximo de celebración. Se levantaron las copas. Las risas resonaron. Yo estaba en mi rincón, agarrando mi copa tan fuerte que dolía, tratando de tragar el nudo en mi garganta. Eso era todo. No tenía parte en nada de eso, como siempre. Pero justo cuando pensaba que la noche estaba terminando, mi padre habló de nuevo, esta vez sobre su hijo mayor. Su voz era helada, sin vacilación. En cuanto a Michael, mi supuesto primogénito, él no es mi hijo biológico. No hay relación de sangre entre nosotros. Por lo tanto, no recibirá nada. Ninguna parte de mis activos personales ni de la compañía. Me congelé en medio del salón de baile. Cada sonido de repente se amortiguó y se volvió distante. Los aplausos murieron instantáneamente, reemplazados por una ola de susurros. Mis pies se sentían clavados al suelo. La sangre corrió a mi cara. No es su hijo biológico. ¿Qué estaba diciendo? Nací en esta familia, fui criado bajo ese techo. No importa cuánto me despreciara, no podía usar el vínculo mismo de la sangre como excusa para repudiarme públicamente de esta manera. Fue una humillación deliberada y cruel. Apenas podía respirar. Miré hacia el escenario. Mi padre estaba allí inexpresivo, como si estuviera anunciando una decisión comercial, no negando a su propio hijo. Max sonrió con suficiencia desde el escenario y agregó a través del micrófono, con voz goteando burla. Incluso si compartiera nuestra sangre, alguien que solo sabe sostener una cámara no sería apto para dirigir la compañía de todos modos. ¿Verdad, a todos? Los amigos de Mac estallaron en carcajadas. El sonido se extendió, otros se unieron, y todo el salón de baile se convirtió en una arena donde yo era el gladiador derrotado. Estaba rodeado de miradas burlonas, ardiendo de vergüenza y humillación, con la garganta apretada. Quería gritar, vociferar que estaba mintiendo, que yo era su hijo, pero el peso de la multitud me aplastó. Todos me miraban como si fuera un extraño, una broma. Las lágrimas amenazaban, pero las contuve. No lloraría aquí. Al final, elegí el silencio. Me di la vuelta y salí del salón aturdido. Salí del hotel, dejando atrás las luces deslumbrantes, las risas resonantes y una familia que acababa de repudiarme públicamente ante el mundo entero. El viento frío de la noche me azotaba, pero no sentía nada excepto el dolor punzante en mi pecho. Solo en el viaje a casa las lágrimas finalmente cayeron. El secreto de mamá ahora se sentía como una espada de doble filo. Podría usarlo para vengarme, pero ¿valdría la pena? La tensión, el drama habían alcanzado su punto máximo, y sabía que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Saliendo de la gala, conduje por las calles vacías de Detroit. Farolas de color naranja pálido estiraban sombras distorsionadas sobre el asfalto mojado por la lluvia. Mi viejo auto se estremecía con cada cambio de marcha,
pero cada sonido era ahogado por una frase que resonaba una y otra vez en mi cabeza, fría y despiadada como una cuchilla: él no es mi hijo biológico. No hay lazo de sangre. Y la risa burlona de Mac, seguida por el coro de risas de sus amigos, se clavaba en mi corazón una y otra vez. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, las lágrimas nublando la carretera hasta que tuve que orillarme y limpiarme la cara. ¿Cómo pudo papá hacer esto? Repudiarme públicamente frente a cientos de personas, hombres de negocios, socios, la prensa. Como si yo fuera una mancha que necesitaba ser borrada. Me sentí pequeño, invisible, como si nunca hubiera existido realmente en esa familia. En lugar de dirigirme directamente a mi apartamento, decidí no ir a casa todavía. Necesitaba aire, necesitaba el frío mordaz para enfriar el fuego que ardía dentro de mí. Giré el auto alejándome del centro y conduje hacia el río Detroit, donde el viento nocturno llevaba el olor húmedo del agua y el suave chapoteo de las olas. Estacioné en un lote vacío junto a la orilla del río y salí. El viento de finales de otoño soplaba fuerte, lo suficientemente helado como para cortar los huesos, golpeando mi cara como un castigo. Me apoyé contra la barandilla de hierro oxidada y miré el agua negra brillando bajo una luna creciente. Detroit por la noche estaba extrañamente tranquila, solo el retumbo distante de camiones y la bocina lúgubre de un barco desde el puerto. Respiré profundamente, tratando de alejar las imágenes de la fiesta, las luces cegadoras, las sonrisas falsas, la declaración helada de mi padre. Cuanto más trataba de olvidar, más nítidas se volvían. No es mi hijo biológico. Esas palabras eran una bomba de tiempo detonando lentamente dentro de mi cráneo. ¿Estaba papá mintiendo o había un secreto que yo nunca había sabido? Había vivido 31 años bajo ese techo llevando el apellido Bell, y ahora él negaba todo. Necesitaba respuestas. No podía dejar que esto quedara así. Después de una larga lucha interna, tomé una decisión. Iría a la casa ahora mismo y lo enfrentaría. Sin esperar hasta la mañana. Sin dejar que la rabia se enfriara. Necesitaba enfrentarlo sin importar el resultado. Volví al auto, arranqué el motor y conduje hacia la antigua casa familiar en los suburbios. El lugar donde crecí, pero que ahora se sentía completamente extraño. La ruta era tan familiar que conduje en piloto automático, pasando por calles tranquilas bordeadas de árboles que perdían hojas doradas. Mi corazón latía con fuerza, la tensión aumentaba. La casa apareció adelante, una mansión vintage de 2 pisos con un amplio jardín delantero y un garaje lleno de autos de lujo. Las luces de la sala de estar aún estaban encendidas. Aún no dormían. Estacioné en la puerta, respiré hondo y entré. La puerta estaba abierta como siempre. Papá siempre estaba arrogantemente seguro de que nadie se atrevería a tocar su casa. Empujé la puerta para abrirla. El chirrido seco de las bisagras resonó a través del espacio silencioso. La sala de estar era vasta y fría, sofás de cuero caros bañados en una tenue luz amarilla, la chimenea aún brillando con brasas rojas. Mi padre, Kevin Bell, estaba reclinado en su sillón habitual, con un vaso de whisky en la mano, mirando por la ventana como si evitara algo. A pesar del evidente agotamiento grabado en su rostro, todavía irradiaba esa autoridad rígida e inflexible. Mac estaba de pie junto al bar empotrado sirviéndose una bebida cuando el sonido de la puerta lo hizo congelarse. Se dio la vuelta en una fracción de segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego, el desprecio familiar regresó instantáneamente. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Su voz era alta y aguda por la burla. ¿No fue la fiesta lo suficientemente humillante para ti? Lo ignoré y miré directamente a papá. Papá, tenemos que hablar ahora mismo. Papá levantó la cabeza, su mirada fría barriéndome como si fuera un extraño. ¿De qué hay que hablar? Ya dejé todo perfectamente claro frente a todos. No eres mi hijo. Sal de mi casa y no me molestes más. Sus palabras cortaron como un cuchillo, pero me negué a retroceder. Di un paso más cerca, con la voz temblando de rabia y dolor. ¿No soy tu hijo biológico? ¿De qué estás hablando? Nací en esta casa, fui criado por ti y por mamá. ¿Qué prueba tienes para repudiarme frente a todo el mundo? ¿O es solo porque no soy como Mac, porque no seguí el camino que querías, así que me desechas? Papá soltó una risa despectiva y golpeó su vaso contra la mesa.
¿Pruebas? ¿Quieres pruebas? Mac, enséñaselo. Mac sonrió con suficiencia, caminó hacia el archivador en la esquina, sacó un sobre blanco y me lo arrojó como basura. Aquí tienes, hermano mayor. Echa un vistazo y cállate. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja impresa, un informe de prueba de ADN de un laboratorio de buena reputación en Detroit. El encabezado era inconfundible, resultados de la prueba de paternidad entre Kevin Bell y Michael Bell. Escaneé hasta la conclusión. Mi corazón tronó. Probabilidad de paternidad, 0%. Sin relación biológica. Me quedé congelado. El papel se deslizó de mis dedos. El shock recorrió mi cuerpo como una corriente eléctrica. No podía ser. ¿Era esto falso o real? Sacudí la cabeza, con la voz quebrada. ¿Qué? ¿Qué es esto? Cuando hicieron la prueba. ¿Por qué? Papá se levantó lentamente, su tono tranquilo y calculado, como si anunciara un veredicto comercial planeado desde hace mucho tiempo. Dijo que había sospechado durante años que nunca había existido lo que él llamaba el vínculo de sangre entre nosotros. Hace 6 meses, Mac había arreglado secretamente la prueba usando una muestra tomada la última vez que visité la casa. Los resultados fueron directamente a él, claros, concluyentes. Yo no era su hijo biológico. Habló de mamá con una voz seca y helada, alegando que ella lo había traicionado con alguien a quien ya no le importaba identificar. Ella estaba muerta y, para él, la verdad detrás de eso ya no importaba. Lo que necesitaba era una razón legal final para cortar cada lazo entre nosotros. Sus palabras me golpearon como martillazos. Mamá lo traicionó. No, mamá no era ese tipo de persona. Ella había soportado toda una vida a su lado, sacrificado todo. Pero este informe, estaba en blanco y negro, sellado y firmado por un médico. Me desplomé en una silla, con la mente dando vueltas. El shock me apretaba el pecho hasta que apenas podía respirar. Así que esta era la base sobre la cual me repudió públicamente y me despojó de cualquier herencia. Él continuó, no dejaré que mi fortuna caiga en manos de alguien que no comparte mi sangre. Mac es mi verdadero hijo. Él se merece todo. En cuanto a ti, vete y nunca vuelvas. Mac intervino, con la voz goteando triunfo. Ves, hermano, nunca perteneciste aquí. Nunca lo hiciste. Vuelve a tomar fotos en la calle. Ahí es donde perteneces. Los miré. 2 personas a las que una vez llamé familia, ahora completos extraños. Las lágrimas cayeron de nuevo, no de tristeza esta vez, sino de furia y shock. Este informe de ADN, lo cambiaba todo. Yo no era su hijo biológico. Entonces, ¿quién era yo? ¿Qué me había ocultado mamá? Recogí el papel, lo guardé en mi bolsillo y me puse de pie. Bien. Si eso es lo que quieren, me iré. Pero tú y tu hijo se arrepentirán de lo que han hecho esta noche. Papá me despidió con la mano y me dio la espalda. Solo vete. No me molestes de nuevo. Salí de la casa hacia la noche oscura, con el viento frío azotando mi cara. En el viaje de regreso a mi apartamento, mi cabeza giraba en torno a ese informe de ADN. El shock aún estaba crudo, pero se estaba formando una nueva determinación. El secreto de mamá ahora importaba más que nunca. Tenía que descubrir la verdad por mí mismo. Mi apartamento me recibió con un silencio sofocante, y supe que esta noche sería interminable. Entré tropezando en mi estrecho apartamento a altas horas de la noche, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. La cerradura hizo clic ruidosamente en el espacio angosto. La tenue luz naranja de la calle se filtraba a través de las cortinas finas, proyectando rayas pálidas y enfermizas a través del piso polvoriento. Me desplomé en el viejo sofá, luego me levanté de inmediato. No podía quedarme quieto. Las palabras heladas de Kevin aún resonaban en mis oídos, no eres mi hijo. Junto con la risa burlona de Mac y el informe de ADN que se sentía como una sentencia de muerte. Hace 6 meses, ya lo sabían. Ya habían planeado dejarme fuera de todo, y la gala de esta noche había sido simplemente la cruel ejecución pública. Me sentí traicionado 2 veces, una por mi padre y otra por mis propios orígenes.
Mis manos temblaban mientras me arrancaba la chaqueta del traje y la arrojaba al suelo. Me senté en el borde de la cama, abrumado por la humillación y un vacío hueco que me ahogaba. Era como si todo lo que había intentado enterrar durante años hubiera sido arrastrado de nuevo a la luz sin piedad, empujándome a un abismo más profundo que nunca. Las lágrimas cayeron de nuevo, pero esta vez no por dolor, sino por pura rabia. Rabia contra mi padre, contra Mac, e incluso contra mamá por quizás saberlo y nunca decírmelo. En el caos de los recuerdos, mi infancia se levantó como un desfile de injusticias. Kevin siempre había vertido cada favor y recurso sobre Mac. La vieja casa suburbana apareció vívidamente en mi mente, las paredes blancas descascaradas, el sofá de cuero agrietado en la sala de estar, el garaje lleno de piezas industriales que papá traía a casa de la fábrica. Kevin Bell, de unos 40 años entonces, alto y de voz fuerte, siempre estaba consumido por la compañía. Había construido Bell Industrial desde la nada y lo trataba como la misión de su vida. Pero con nosotros, sus dos hijos, el favoritismo era flagrante. Mac nació pareciéndose a él, ojos agudos, sonrisa confiada, competitivo desde la cuna. ¿Yo? Me gustaba sentarme en un rincón dibujando o usando la vieja cámara de película que la abuela me había dado para fotografiar cosas al azar por la casa. Papá me miraba como si fuera un extraterrestre, y la injusticia comenzaba con las cosas más pequeñas. Recordé las veces que mis logros escolares apenas merecían una mirada. En cuarto grado, traje a casa una boleta de calificaciones llena de sobresalientes con una nota del maestro elogiando mi creatividad. Emocionado, la puse en la mesa de la cena y esperé. Papá la miró, asintió secamente. No está mal, pero concéntrate en matemáticas y ciencias. El resto no importa. Luego se volvió hacia Mac, de 6 años, y elogió su dibujo garabateado de un camión. Ese es mi chico. Ese es el camión de papá, ¿no? ¡Qué buen hijo! Me senté al final de la mesa, aferrando mi boleta de calificaciones, sintiéndome invisible. Siempre era lo mismo después. Mi primer premio escolar de fotografía fue desestimado con un ¿de qué sirve tomar fotos?, mientras que la alta puntuación en matemáticas de Mac ganaba una barbacoa en el patio trasero con amigos y familiares. Cada pequeño éxito de Mac se celebraba como una fiesta nacional, los míos se encontraban con indiferencia. En aquel entonces, me decía a mí mismo que simplemente no me había esforzado lo suficiente. Pero ahora sabía que era un favoritismo profundo e inmutable. A los 18 años, cuando decidí estudiar fotografía en la universidad comunitaria y necesitaba $300 para película y suministros, fui a la oficina de papá en la fábrica, con la voz temblorosa. Papá, necesito dinero para materiales escolares. Te lo pagaré cuando consiga un trabajo. Ni siquiera levantó la vista de sus libros de contabilidad. ¿Dinero para fotografía? ¿Crees que imprimo efectivo? ¿Estudia negocios? ¿Ese es el futuro? Se negó sin pensarlo 2 veces. Mientras tanto, Mac obtuvo matrícula en una universidad prestigiosa, un auto nuevo al graduarse y un trabajo bien pagado en la fábrica entregado en bandeja de plata. Dinero, conexiones, oportunidades, todo fluía hacia Mac como un río. Yo trabajaba de noche en un local de comida rápida, ahorraba cada centavo para una cámara de segunda mano, y la herida de esa injusticia nunca sanó. En medio de esos recuerdos amargos, la única imagen que suavizaba mi corazón era mamá. Abigail Bell, con el cabello pulcramente recogido, sonrisa gentil, siempre mi refugio silencioso. Recordé las noches en que se sentaba en silencio viéndome clasificar impresiones en la sala de estar bajo la cálida lámpara de escritorio. Se sentaba a mi lado, sostenía mis fotos en blanco y negro, incluso si no entendía completamente la técnica o el significado artístico, y asentía. Son hermosas, hijo. Puedo ver a la gente en estas fotos. Sigue viviendo de la manera que crees que es correcta. Esas palabras eran agua fresca en las quemaduras dejadas por papá. Se sentaba durante horas escuchando mis ideas sobre fotografía, aunque sus ojos estuvieran cansados después de un largo día como contadora de la compañía. Recordé la vez que secretamente me pasó sus ahorros para comprar equipo, ocultándolo de papá como un secreto culpable solo para proteger el pequeño sueño de su hijo. Una vez me llamó a la cocina y me puso $100 en la mano. Lo ahorré del dinero de la compra. No se lo digas a tu padre. Úsalo para película. Creo en ti. La abracé,
sintiendo el calor de su cuerpo delgado, sabiendo que estaba sacrificando parte de su vida ya simple. Ella siempre hacía eso, me apoyaba en las sombras como una aliada escondida. Pero también me di cuenta de que, por mucho que me amara y me protegiera, nunca se atrevió a enfrentarse a papá directamente. Y su amor, por profundo que fuera, no podía llenar el vacío frío dejado por el rechazo de un padre. Tenía miedo de que la familia se rompiera, miedo al conflicto. Cada vez que papá me gritaba, ella solo me sacaba de la habitación y susurraba, «Tu padre tiene mal genio. No te lo tomes a pecho». Ni una sola vez dijo, «Kevin, no le grites al niño». Era prisionera de su propia resistencia e, involuntariamente, yo también fui arrastrado a esa prisión. Su amor era profundo, pero no lo suficientemente fuerte como para derribar el muro que papá había construido. Cuando finalmente elegí la fotografía en lugar de unirme a la compañía, el desprecio de Kevin se convirtió en burla abierta. Llamó públicamente a mi camino inútil y vergonzoso. ¿Quieres ser fotógrafo? Ese es un trabajo para vagos perezosos, gritó en esa fatídica cena familiar frente a Mac y mamá. A partir de entonces, la distancia en la familia ya no fue mero silencio, se convirtió en un muro impenetrable. Papá rara vez llamaba. Mac comenzó a burlarse de mí también, y mamá solo podía enviar cartas de consuelo escritas a mano. La familia se desmoronó día a día. Todo lo que sucedió en la gala de esta noche fue simplemente la repetición más cruel de lo que había soportado toda mi vida. El repudio público de papá, el ridículo de Mac, el informe de ADN como punto final. Entendí ahora. En el momento en que negó mi sangre, a sus ojos, dejé de ser un verdadero hijo. Había elegido a Mac hace mucho tiempo, y ahora usaba la verdad para justificarlo. Cada última vacilación, cada apego persistente dentro de mí colapsó junto con esos recuerdos. Me levanté, abrí el cajón, saqué la carpeta sellada de secretos de mamá y la puse sobre la mesa como un veredicto que ya no podía posponerse. La lámpara iluminaba las páginas, evidencia flagrante de crimen, transferencias turbias, contratos falsos. Después de un largo silencio en el apartamento oscuro, tomé mi decisión final. Entregaría cada pieza de evidencia contra Kevin Bell y Mac Bell a la policía, no por venganza, sino para terminar una cadena de crímenes que había estado oculta durante años bajo la fachada pulida de una familia respetable. El secreto de mamá se había convertido en un arma, y la usaría para buscar justicia para ella y para mí. Esa noche se extendió para siempre, pero mi determinación era clara. La tormenta venía. Cuando los primeros rayos de sol se colaron por las cortinas finas, me levanté, preparé un café negro espeso, pero no pude tragar ni un solo sorbo. Mis manos temblaban mientras reunía la carpeta de mamá y su carta escrita a mano en un viejo maletín. Era el momento. No más retrasos. Conduje hasta la jefatura de policía de Detroit, ese sombrío edificio gris en el centro, rodeado de patrullas y la atmósfera tensa que solo se ve en las películas. Mi corazón latía con fuerza mientras entraba al vestíbulo. El olor a café rancio y papel viejo me golpeó fuerte. Pedí hablar con un detective, con la voz quebrada. Tengo evidencia de delitos financieros. Involucra a Bell Industrial Group. Me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. Paredes de hormigón frío, una mesa de madera marcada. Un detective de mediana edad llamado Ramírez se sentó frente a mí, con ojos agudos pero voz tranquila. Cuénteme toda la historia, señor Bell. Le conté todo, el testamento de mamá, la carpeta, la evidencia de evasión fiscal, lavado de dinero, contratos falsos. Deslicé los documentos sobre la mesa junto con la carta de mamá como prueba final. Ramírez hojeó las páginas. Sus ojos se abrieron de par en par a medida que asimilaba la escala. ¿Esto es serio? ¿Está absolutamente seguro de que quiere entregar esto? Es su familia. Asentí, con la voz firme, aunque me dolía el corazón. Esa familia ya no me incluye. Esa misma mañana, entregué todo el expediente secreto y la carta de mamá al departamento de policía de Detroit. Mi firma tembló en el formulario de recibo, un garabato torcido que se sintió como el punto final de todo lo que una vez conocí como familia. El caso fue clasificado inmediatamente como delito financiero mayor. Fotocopiaron todo, sellaron los originales y enviaron el archivo a la unidad de delitos económicos y a la oficina del fiscal. Ramírez me puso una mano en el hombro. Hizo lo correcto, pero prepárese.
Esto va a ser enorme. Salí de la estación sintiendo una extraña mezcla de alivio y pavor. En el viaje a casa, imaginé a papá y a Mac siendo citados. Llamadas telefónicas frenéticas, caras de pánico. Y sucedió. En cuestión de horas, Kevin Bell y Mac Bell fueron llamados urgentemente para ser interrogados. Ramírez lo confirmó más tarde. Ambos habían sido llevados. Esa misma tarde, exhausto después de un día de pensamientos agitados, acababa de regresar a mi apartamento cuando golpes pesados y frenéticos sacudieron la puerta. Mi estómago se apretó. ¿Quién podría ser a esta hora? Abrí. Kevin y Mac estaban allí, con los rostros torcidos por la rabia y el pánico. Papá, generalmente impecable en sus trajes, ahora llevaba una camisa arrugada y tenía los ojos inyectados en sangre. Mac estaba detrás de él, con los puños cerrados y la cara pálida. Irrumpieron sin esperar invitación y cerraron la puerta de golpe. ¿Qué demonios has hecho, bastardo?, rugió papá, su voz resonando a través de la pequeña habitación, haciendo que las paredes parecieran temblar. Desató un torrente de los insultos más viles: traidor, ingrato, destructor del legado familiar. Me clavó un dedo en la cara. Te crié, te alimenté, pagué tu educación, aunque nunca llegaste a ser nada. Y ahora me apuñalas por la espalda y entregas evidencia a la policía. Basura desagradecida y traicionera. Estás destruyendo todo lo que construí. Sus palabras cortaron profundo, pero permanecí inmóvil. Mac intervino, acusándome de celos, de envidiar al heredero legítimo, de ser un perdedor patético que se vengaba a la manera de los cobardes. Se acercó a mí, con la cara roja. Estás celoso de mí, ¿verdad? Porque soy el heredero. Porque tengo todo. Tú no tienes nada, solo vagas por ahí con esa estúpida cámara. Así que haces esto, cobarde. ¿Quién demonios te crees que eres? Algún bastardo sin lazo de sangre exigiendo justicia. Papá me maldijo con las palabras más pesadas que un padre puede usar, declarando que había enterrado viva a toda la familia Bell. Caminaba de un lado a otro de la habitación, con voz chillona. Me estás enterrando. Enterrando a Mac, enterrando todo el legado Bell. Te maldigo, Michael. Te arrepentirás de esto. Su veneno se empapó en mí, pero permanecí en silencio ante su furia. Ni defendiéndome ni discutiendo, simplemente mirándolos como si fueran extraños. Ya no eran padre y hermano, solo dos hombres tratando desesperadamente de salvar un imperio construido sobre mentiras. Miré a papá y recordé momentos de la infancia, pero ahora eran solo cenizas. Mac trató de empujarme. Papá lo tiró hacia atrás. Vámonos, hijo. No vale la pena. Se fueron con amenazas finales. Pagarás por esto. Te demandaremos. Dejando el apartamento sumido en un silencio sofocante. Me desplomé en la cama con la mente en blanco. La puerta cerrada de golpe aún resonaba. Sabía que esta era la última vez que cruzarían mi umbral. Pero la tensión seguía aumentando. ¿Qué pasaría después? En los días siguientes, comenzaron a surgir filtraciones. Me despertaba con llamadas de números desconocidos, reporteros, viejos conocidos, todos preguntando sobre el caso. La prensa intervino. Las historias explotaron en los periódicos locales y las redes sociales. Imperio Industrial Bell se desmorona. Hijo repudiado expone los crímenes de padre y hermano. Millones en evasión fiscal. Secretos del testamento de Abigail Bell. Los accionistas entraron en pánico y se deshicieron de las acciones. El valor de la compañía se desplomó. Los socios suspendieron la cooperación, cancelaron pedidos. Los clientes rescindieron contratos en masa y exigieron compensación. Los trabajadores de las fábricas renunciaron en masa. Las líneas de producción se detuvieron. Las plantas, una vez bulliciosas, ahora permanecían en silencio como cementerios. Imaginé a papá en su oficina, con los teléfonos sonando con desastre tras desastre, y a Mac corriendo tratando de apagar incendios. El imperio manufacturero del que Kevin Bell había estado tan orgulloso se tambaleaba al borde de la bancarrota. Los medios de comunicación invadieron la sede, con las cámaras disparando flashes. Evité a todos, apagué mi teléfono y me quedé encerrado en mi apartamento.
Entonces llegó la verdadera tormenta. Después de que expertos independientes verificaran cada pieza de evidencia, se emitieron órdenes de arresto. Kevin Bell y Mac Bell fueron puestos bajo custodia en la sede de la compañía a la vista de los empleados y la prensa. Lo escuché en la radio. Kevin Bell, de 66 años, y su hijo, Mac Bell, de 28, llevados esposados ante una multitud atónita. Una escena que ha conmocionado a Detroit. Podía imaginarlo. Papá, una vez tan imponente, ahora bajando la cabeza con esposas de acero. Mac sollozando y suplicando. Me dolía el corazón, pero sabía que esta era la consecuencia inevitable. El juicio duró semanas, interminables interrogatorios, contrainterrogatorios y auditorías financieras por parte de agencias independientes. Fui llamado como testigo, de pie en una sala de tribunal abarrotada bajo luces cegadoras y miradas inquisitivas. El abogado defensor de papá retorció el cuchillo. «Hizo esto por resentimiento familiar, ¿no es así?». Respondí con calma. No lo hice por odio. Lo hice por justicia. No quería que estos crímenes quedaran enterrados para siempre. Las confrontaciones fueron brutales. Papá y Mac se sentaron en el banquillo, demacrados y ojerosos, mirándome con puro odio. Los contadores forenses expusieron la evidencia. Millones en impuestos evadidos, cuentas en el extranjero, firmas falsificadas, innegable. Finalmente, enfrentado a pruebas irrefutables, Kevin Bell fue condenado a 18 años de prisión por evasión fiscal a gran escala, lavado de dinero y falsificación de registros financieros. Mac Bell recibió 9 años como cómplice por ocultar crímenes y firmar contratos fraudulentos. El mazo cayó. Aplausos dispersos se levantaron en la sala del tribunal. La justicia había prevalecido. Todos los activos vinculados a los crímenes fueron congelados y puestos bajo investigación independiente. Fábricas, cuentas bancarias, bienes raíces, todo sellado. El imperio Bell colapsó por completo. En los periódicos y en las noticias de la noche, fui retratado como el hijo que valientemente expuso a su propia familia para revelar el lado oscuro de un gigante corporativo, una elección que el público admiraba y encontraba desgarradora a la vez. Los titulares me llamaban el héroe reacio. Michael Bell y el escándalo de Bell Industrial. Pero todo lo que sentía era un vacío frío y pesado, como si hubiera cortado personalmente el último hilo que me conectaba a una familia. Me senté solo, mirando por la ventana, con lágrimas rodando por mis mejillas. Papá y Mac eran ahora prisioneros. La compañía se había ido. Había hecho lo correcto. Sin embargo, ¿por qué dolía tanto? En medio del foco público, sabía que no era ningún héroe. Simplemente era el que se vio obligado a decir la verdad que mamá había llevado sola toda su vida. Ella había permanecido en silencio para proteger. Yo hablé para liberarla. Pero el precio fue aplastante. El suspenso y el drama ahora han dado paso a una profunda y silenciosa tristeza. ¿Cómo será mi vida a partir de ahora? Después de que el juicio finalmente terminó con el mazo del juez aún resonando en mi mente, regresé a mi propia vida. El frenesí mediático se calmó. Las tensas confrontaciones en la sala del tribunal terminaron. La corte había hablado y el mundo parecía olvidarse de mí. Regresé a mi estrecho apartamento alquilado en las afueras de Detroit, cerré la puerta, apagué mi teléfono y simplemente traté de respirar. La vida se había convertido en un vasto silencio, pero no en uno pacífico. Se sentía como el vacío hueco que queda después de una tormenta donde todo ha sido barrido y solo quedan escombros. Manejé el dinero que mamá me había dejado, esos secretos $15 millones, con extremo cuidado. Sin extravagancias, sin lujos. Abrí un pequeño estudio de fotografía en un vecindario tranquilo a unos 30 minutos en coche del centro. Era un espacio alquilado sencillo con paredes blancas, estantes llenos de libros de fotografía y un rincón para editar con mi vieja computadora. La mayor parte del dinero restante lo invertí de manera conservadora en opciones a largo plazo y bajo riesgo, cuentas de ahorro de alto interés, acciones estables de primera línea y algunas piezas modestas de bienes raíces suburbanos. Sin apuestas, sin ambición. Solo quería lo suficiente para vivir cómodamente y perseguir mi pasión sin preocuparme nunca por la próxima factura. El trabajo comenzó lentamente. Bodas, eventos locales, series de arte personal para pequeñas exposiciones.
Los clientes llegaban gradualmente atraídos por la honestidad emocional cruda de mis fotos, rostros de trabajadores cansados, calles de Detroit empapadas de lluvia, niños sonriendo ampliamente. El estudio no era un imperio, pero era mío. Y por primera vez en mi vida, sentí que realmente pertenecía a algún lugar. Un año después, el negocio se había estabilizado. Los ingresos se volvieron constantes. No rico, pero suficiente para comprar una pequeña casa en las afueras de Detroit, un lugar sencillo con un patio trasero verde y un garaje lo suficientemente grande para mi viejo auto. Pinté las paredes yo mismo, arreglé los muebles, un escritorio junto a la ventana con vista a los árboles, estantes llenos de viejas impresiones y un pequeño rincón de cocina donde preparo café todas las mañanas. Nada lujoso, nada llamativo, solo un hogar que era verdaderamente mío. Un lugar donde podía despertar sin el peso del alquiler o los fantasmas del pasado. Me mudé del apartamento, llevando solo mi cámara y mis recuerdos de mamá. La casa se convirtió en mi santuario, un refugio donde podía dejar fuera al mundo exterior. La vida fluía tranquilamente. Sin fiestas, sin extravagancias. Por las mañanas, me despertaba temprano, con la cámara en mano, vagando por los suburbios, fotografiando amaneceres brumosos o rostros de vecinos amigables. Por las tardes, editando en el estudio, enviando archivos a los clientes. Tarde en la noche, sentado solo con una taza de té caliente, mirando fotos viejas, especialmente las de mamá bajo la cálida luz de la lámpara de escritorio. Su sonrisa gentil. Los fines de semana eran días tranquilos y raros, leyendo, ordenando la casa o simplemente tumbado en el sofá, escuchando jazz suave. Sin amigos cercanos, sin relaciones románticas. Elegí la soledad como una forma de sanar. Detroit seguía igual, calles ruidosas, fábricas humeantes. Pero para mí, se había convertido en un lugar para empezar de nuevo. Aún así, en el fondo, la culpa nunca desapareció por completo. Persistía como una vieja cicatriz que duele de vez en cuando. Pensaba en papá y Mac en prisión, enfrentando paredes frías durante años. ¿Había sido demasiado cruel? ¿Valía la pena la justicia a este precio? Muchas veces escribí cartas a la prisión preguntando por su salud, tratando de aliviar la culpa de haberlos puesto allí yo mismo. Notas sencillas. Papá, ¿cómo estás? Estoy preocupado por tu salud. Mac, ¿cómo lo llevas? Espero que estés bien. Las enviaba con una débil esperanza, alguna respuesta, alguna señal de que la sangre todavía importaba, pero cada carta era devuelta sin abrir, marcada como el destinatario rechaza la entrega. Ni una sola respuesta. Kevin y Mac habían optado por cortar todo contacto conmigo. Cada sobredevuelto se sentía como otra puñalada en el corazón. Para ellos, yo era el enemigo, el traidor. Después de muchos intentos silenciosos y solo vacío a cambio, finalmente me detuve. Acepté que no quedaba nada a lo que aferrarse. A partir de ese momento, corté oficialmente todos los lazos con la familia Bell. No más cartas, no más visitas, no más pensamientos sobre ellos. Mi vida era ahora enteramente mía. Solitaria pero libre. 2 años después, en lo que parecía una tarde de otoño ordinaria, estaba sentado en el estudio editando una serie de retratos. La luz dorada del sol entraba por la ventana. Música suave sonaba desde el pequeño altavoz. La vida había encontrado su ritmo. El estudio estaba más ocupado. La pequeña casa se sentía cálida y segura. Y el viejo dolor se había desvanecido lentamente. Pensé que había seguido adelante, aprendido a vivir sin el pasado. Entonces sonó mi teléfono, un número desconocido. Por costumbre, contesté. Una voz femenina tensa desde el hospital, profesional pero ansiosa. Hola, ¿es Michael Bell? Habla el Hospital Central de Detroit. Llamamos con respecto al señor Kevin Bell. Mi corazón se detuvo. Papá, después de 2 años de silencio, ¿por qué ahora? Agarré el teléfono, con la voz temblando ligeramente. Sí, soy Michael. ¿Qué le pasa? Me dijeron que Kevin Bell había desarrollado un síndrome mielodisplásico severo, una complicación potencialmente mortal agravada por las condiciones carcelarias y la edad. Su pronóstico era crítico. La única posibilidad realista de supervivencia era un trasplante de médula ósea,
pero no se había encontrado ningún donante compatible en el registro nacional. Hemos buscado en toda la base de datos. No hay coincidencia de Ola con suficiente compatibilidad. Dada la urgencia, estamos contactando a todos los parientes consanguíneos directos para realizar pruebas. Me congelé por un momento, luego me estabilicé. Compatibilidad Ola, coincidencia genética, parientes consanguíneos directos. Pero papá me había repudiado. La prueba de ADN hace 2 años había demostrado que yo no era su hijo. Respiré hondo y dije con calma, Kevin todavía tiene otro hijo, Mac Bell, que actualmente está encarcelado. ¿Por qué no contactan con él? Mac es el hijo biológico, el heredero. La mujer hizo una pausa, luego respondió, ya probamos a Mac Bell. Los resultados muestran que sus marcadores Ola no son lo suficientemente compatibles para un trasplante seguro. Por lo tanto, no tenemos más remedio que comunicarnos con usted, Michael Bell, como el último pariente restante que podría ser compatible. ¿Puede venir al hospital para hacerse la prueba? Esto es una emergencia. Sus palabras me golpearon como un rayo. Me temblaba la mano sosteniendo el teléfono. Un escalofrío recorrió mi espalda. El estudio de repente se sintió sofocante. La luz de la tarde se volvió cegadora. Mac no era compatible. El hijo en el que papá había vertido todo. El que eligió sobre mí no era compatible. Repetí, con la voz quebrada. Eso es imposible. Mac es su verdadero hijo. Solo nos guiamos por los resultados de las pruebas, dijo profesionalmente. Es precisamente por eso que lo contactamos. En ese momento, me di cuenta de que todo estaba a punto de virar en una dirección que nunca esperé, destrozando lo que había creído durante los últimos 2 años. Esta llamada no fue una coincidencia. Era otra bomba lista para explotar el pasado que tanto me había esforzado por enterrar. Mi corazón latía con fuerza. El suspenso me invadió. La vida que pensé que finalmente se había asentado estaba poniéndose patas arriba de nuevo. Susurré al teléfono. Está bien, estaré allí de inmediato. Pero en el fondo, sabía que la verdadera verdad estaba esperando. Esa noche, apenas dormí. Me acosté en la cama, con la manta subida hasta la barbilla, pero el sueño huyó de mí como un enemigo. Los pensamientos se apilaban uno encima del otro, perforando más profundamente en mi mente. La imagen de papá repudiándome públicamente en su gala de jubilación. Su voz fría resonando frente a cientos de invitados. Él no es mi hijo biológico. Sin relación de sangre. Mi padre, Kevin Bell, una vez un hombre de hierro, ahora yacía débil, con su vida pendiendo de la médula ósea de otra persona. Y esa persona podría ser yo. ¿Pero por qué Mac no era compatible? Mac, en quien papá había vertido todo su amor, poder y legado. La prueba de ADN hace 2 años había declarado a Mac el hijo real y a mí el extraño. ¿Qué estaba pasando ahora? ¿Había ocultado mamá algo más? Ella había ocultado los crímenes de papá durante décadas. ¿Podría también haber ocultado la verdad sobre nuestros orígenes? Me atormentaba entre la sospecha y el miedo, preguntándome sin fin si esto era solo un error médico o un secreto horrible enterrado durante décadas. ¿Papá lo sabía? ¿O había sido engañado también? Seguía pensando en ese informe de ADN que Mac me había arrojado la noche después de la gala. 6 meses antes, me habían hecho la prueba a mis espaldas. Resultado, 0% de paternidad con Kevin Bell. Sin embargo, ahora, los resultados de Ola contaban una historia diferente. Ola, antígeno leucocitario humano, es un marcador genético más profundo utilizado para la compatibilidad de trasplantes de órganos. Si Mac no era compatible, ¿qué significaba eso? ¿Fue falsa la antigua prueba de ADN? ¿Hubo infidelidad, engaño en la familia? El miedo me inundó. Miedo de que la verdad anulara todo lo que había aceptado. Miedo de estar a punto de enfrentar una tragedia aún mayor. Cerca del amanecer, exhausto por el caos en mi cabeza, decidí que iría directamente al hospital y lo averiguaría por mí mismo. Había estado despierto durante horas, con el cuerpo drenado y la mente aún girando. Cuando la primera luz se coló a través de las cortinas, me levanté, hice café, pero mis manos temblaban tanto que derramé la mitad.
Me puse mi vieja chaqueta, me colgué la cámara al hombro por costumbre como un escudo y conduje hasta el hospital. Detroit temprano en la mañana estaba tranquila, con los trabajadores del turno de noche arrastrando los pies, el escape de los autobuses mezclándose con la niebla. Estacioné en el lote del hospital, la fachada de vidrio del enorme edificio brillaba débilmente bajo el sol pálido. Adentro, el olor penetrante a desinfectante me golpeó. El sistema de megafonía llamaba los nombres de los pacientes. Caminé hacia el mostrador de recepción, con voz firme. Soy Michael Bell. Estoy aquí para la prueba de hola para Kevin Bell. Una enfermera me llevó a una pequeña sala de espera. Paredes blancas estériles, sillas de plástico duro. Exigí ver el archivo de hola de Mac primero. Necesito confirmar antes de decidir nada. Dudaron, pero después de verificar el papeleo, un médico de mediana edad, el Dr. Harlan, entró con una carpeta delgada. Se ajustó las gafas y habló con suavidad. Este es el archivo de Mac Bell. Tiene derecho a verlo debido a la emergencia. Lo abrí, con el corazón martillando. El informe indicaba claramente, Mac Bell tiene compatibilidad biológica insuficiente para la donación de médula y no está confirmado como pariente consanguíneo directo de Kevin Bell según los datos genéticos almacenados. Números en blanco y negro mostraban una compatibilidad de hola muy por debajo del 50% requerido. Lo leí una y otra vez, sintiendo que se abría un agujero enorme en mi pecho. No es un pariente consanguíneo directo. Mac, el heredero a quien papá le había dado todo. ¿No era su hijo? El shock se extendió a través de mí. Tuve que agarrar la mesa para mantenerme erguido. El Dr. Harlan me observaba. Los resultados son claros. Mac no puede donar. Me quedé congelado, el mundo poniéndose patas arriba. Si Mac no era el hijo biológico, entonces la prueba de ADN de hace 2 años era falsa. ¿O había sido engañado papá? Susurré. ¿Y qué hay de mí, doctor? Él asintió. Le haremos la prueba ahora mismo. Me sacaron sangre y realizaron un análisis urgente. Unas horas más tarde, los resultados estaban listos. Esperé en el pasillo, con la mente en crisis, viendo pasar a los pacientes en sillas de ruedas con portasueros. El Dr. Harlan regresó sosteniendo el papel. Sus resultados muestran compatibilidad total para un trasplante de médula a Kevin Bell, y el análisis genético confirma que usted y solo usted es su hijo biológico. Cuando la verdad finalmente salió a la luz, no sentí consuelo, solo la amarga ironía apretando mi corazón. El hijo rechazado toda su vida era el que llevaba la sangre de su padre. Después de todo, yo era el verdadero hijo. Papá había usado una prueba falsa para deshacerse de mí. ¿O mamá había ocultado la verdad sobre Mac? Me quedé allí, con el papel temblando en mi mano, las lágrimas amenazando con salir. El Dr. Harlan me puso una mano en el hombro. Usted es su única esperanza, pero la decisión es suya. Asentí, pero mi mente estaba entumecida. Todavía no había decidido si donar. Salí del hospital en silencio, caminé hacia el estacionamiento bajo el fuerte sol de la tarde, llevando preguntas que me carcomían implacablemente. ¿Por qué? ¿Por qué un padre podría repudiar públicamente a su propia carne y sangre solo para enfrentar la muerte y necesitar la vida de ese mismo hijo para sobrevivir? ¿Sabía él la verdad? ¿O fue todo un plan de Mac? Conduje a casa, la carretera desenfocándose a través de las lágrimas, sintiendo mi vida voltearse una vez más. Necesitaba tiempo para entender cómo un padre podía rechazar a su verdadero hijo y luego estar a las puertas de la muerte necesitando la médula de ese hijo. De vuelta en mi pequeña casa, me desplomé en el sofá y miré el patio trasero que se oscurecía. Los recuerdos inundaron, la gala de jubilación, la negación de papá, la risa de Mac. ¿Ahora qué? Si yo era el verdadero hijo, entonces ¿quién era Mac? ¿De quién era hijo? ¿Lo sabía mamá? Ella había ocultado los crímenes financieros de papá. ¿Había ocultado también una aventura? ¿O había sido papá quien la traicionó? Me senté allí durante horas, con la mente en caos, sin comer ni beber. Esa noche, llegué a casa aturdido, dejando que el pasado y el presente chocaran dentro de mí, aún incapaz de tomar una decisión final. Me acosté en la cama, mirando el techo oscuro, con los pensamientos girando.
Donar médula significaba salvar al hombre que me había abandonado. Negarse significaba dejarlo morir y cargar con esa culpa para siempre. Después de otra noche de tormento, cuando el amanecer se coló de nuevo, finalmente conduje al hospital y firmé el formulario de consentimiento para el trasplante. Llegué exhausto, pero la decisión se había solidificado. No nació del perdón total, todavía me dolían los años de rechazo, la prueba falsa, todo. Tampoco se había desvanecido completamente el resentimiento, la ira aún ardía. Lo hice por una razón que no podía negar, no importa cuánto me hubiera rechazado, Kevin Bell seguía siendo mi padre biológico. Su sangre corría por mis venas, sin importar cuán ferozmente lo negara. Y, sobre todo, lo hice porque me negué a convertirme en el tipo de persona que él había sido conmigo, frío, despiadado, dispuesto a descartar los lazos de sangre por poder. Firmé los papeles, con la mano temblando ligeramente, pero el corazón extrañamente tranquilo. El doctor Harlan asintió. Eres un hijo obediente. Salí del hospital hacia el viento de otoño con una sensación extraña. No alegría, no arrepentimiento, solo el siguiente paso en una vida llena de paradojas. El suspenso ahora se ha convertido en aceptación. El trasplante se acerca, y cualquiera que sea el resultado, soy libre. El día antes del trasplante oficial de médula, regresé al hospital para completar los procedimientos preoperatorios finales. Detroit temprano en la mañana todavía estaba envuelta en niebla. Conduje por calles vacías mientras la radio anunciaba clima frío. El hospital me recibió con el familiar escozor del desinfectante y el eco de la megafonía llamando los nombres de los pacientes por largos pasillos. Me encontré con el doctor Harlan en la clínica. Revisó mi análisis de sangre nuevamente, me tomó la presión arterial y explicó el procedimiento. Estará bajo anestesia local. Extraeremos médula del hueso pélvico. No es muy doloroso, pero necesitará descanso después. Asentí y firmé algunos formularios más, aunque mi mente estaba en otra parte. Dentro de mí surgía una mezcla de curiosidad y pavor. Quería ver a mi padre para preguntarle la verdad. ¿Siquiera lo sabía, o todavía creía la mentira que él mismo había creado? Una vez terminado el papeleo, salí al pasillo, con la intención de ir a casa y descansar. Pero al pasar por la unidad de cuidados intensivos, mis pies se detuvieron por sí solos. El área estaba tranquila, habitaciones de aislamiento con paredes de vidrio, pitidos constantes de los monitores. Me detuve frente a la habitación que el doctor Harlan había mencionado casualmente una vez, la habitación de Kevin. A través del vidrio, el hombre que una vez estuvo en la cima del poder ahora era solo un cuerpo frágil sostenido por máquinas y medicinas. Mi padre, Kevin Bell, yacía allí, con la piel cenicienta, el cabello adelgazado y blanco como la nieve, los ojos cerrados bajo la máscara de oxígeno. Se había consumido. Los rasgos afilados y autoritarios que una vez me aterrorizaron ahora eran solo arrugas profundas en un rostro exhausto. El monitor cardíaco pitaba constantemente. Los sueros goteaban rítmicamente, y la habitación estaba cargada con el olor a medicación. Por primera vez en mi vida, vi a mi padre completamente indefenso. No más trajes poderosos. No más voz de mando. No más miradas despectivas. Solo un anciano débil luchando contra la muerte. Mi pecho se apretó, no con lástima instantánea, sino con un dolor extraño, como si estuviera mirando mi propio reflejo en un espejo roto. Él había sido una vez el padre del que desesperadamente quería reconocimiento, luego el enemigo al que tenía que enfrentar. Ahora era simplemente un ser humano a punto de dejar este mundo. Dudé, luego toqué ligeramente el vidrio. Una enfermera que pasaba me reconoció por los archivos y asintió. Puede visitar brevemente, solo 5 minutos. Me ayudó a ponerme una bata de aislamiento y una máscara, luego abrió la puerta. Entré. Las máquinas sonaban más fuerte. El aire frío mordía mi piel. Me paré junto a la cama en un pesado silencio. Lentamente, Kevin abrió los ojos, nublados por las drogas, pero luego me reconoció. Su rostro cambió del agotamiento a la confusión, desconcierto y un miedo que nunca había visto en él antes. Trató de sentarse, pero su cuerpo frágil apenas se movió. Agarré la barandilla de la cama, con voz tranquila, aunque mi corazón estaba en tormenta. He venido a terminar el papeleo. Voy a donar la médula. Él miró fijamente,
con los ojos muy abiertos como si no pudiera creerlo. Luego susurró, con voz temblorosa. Tú eres el compatible. ¿Qué hay de Mac? Asentí. Él guardó silencio, mirando la ventana esmerilada. Luego comenzó a hablar débilmente pero lleno de emoción. Kevin dijo que hasta este mismo momento, había creído verdaderamente que Mac era su hijo biológico. Y esa creencia lo había hecho lo suficientemente cruel como para repudiarme públicamente en la gala. Siempre pensé que Mac era mío. Esa prueba de ADN. Mac me la mostró. Dijo que tú no lo eras. Y le creí. Pero ahora. Ahora tú eres el que está salvando mi vida. Tosió. Los monitores pitaron más rápido. Una enfermera miró ansiosamente a través del vidrio. Me quedé quieto escuchando, con el corazón latiendo con fuerza. Él continuó, con la voz quebrada. Admito que nunca verifiqué la verdad. Nunca dudé de la elección en la que había apostado toda mi vida. Mac era como yo, ambicioso, duro. Tú eras como tu madre, sensible, soñador. Pensé que tú eras el error. Sin embargo, yo, el hijo que había rechazado públicamente, era ahora el único que podía salvarlo. Me miró, con los ojos brillantes. ¿Y ahora Mac no es compatible? ¿Y tú? ¿Eres realmente mi hijo? Estaba equivocado, Michael. En su estado quebrantado, Kevin confesó que en la gala de jubilación, su repudio público hacia mí había surgido de una obsesión con el poder y un plan de sucesión ya fijado en Mac. Esa noche, estaba poseído por el poder. Quería que Mac heredara todo. Quería la compañía limpia, libre de ti, el que no encajaba. Usé ese informe de ADN como excusa. Puse el poder, la reputación y la ambición por encima de la paternidad. Hizo una pausa, respirando con dificultad. El oxígeno siseaba. Solo al enfrentar la muerte tuve que mirar directamente a las consecuencias irreversibles. Me estoy muriendo, y ahora veo. He perdido todo. Admitió que durante años se había convencido a sí mismo de que Mac era el futuro y yo era la carga. Me dije a mí mismo que Mac era el futuro y tú eras peso muerto. Le di todo, dinero, oportunidades, amor. ¿Y a ti? Te alejé. Tosió de nuevo, con la voz desvaneciéndose. Nunca imaginé que esa elección llevaría a la ironía más cruel, verter toda mi vida en alguien que no es mi sangre y abandonar a mi verdadero hijo. Sus palabras me cortaron como cuchillos. Este colapso ya no era el de un titán corporativo, la compañía se había derrumbado hace mucho tiempo, sino el colapso total de un padre. Lloró, las lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, y lo vi. No al poderoso Kevin Bell, sino a un anciano arrepentido e impotente ante el destino. Escuché en silencio. Sin triunfo, sin liberación. Sus confesiones no borraron los años de rechazo, los veranos solitarios, el desprecio, la prueba falsificada que me sumió en la oscuridad. Pero finalmente dieron una respuesta a la paradoja de mi vida. Había elegido el poder sobre la paternidad, y ahora estaba pagando con su vida. Mac, el que no era su hijo, era el producto de esa ceguera. Me quedé allí, con las emociones enredadas, ira, lástima y un leve alivio. La enfermera golpeó el vidrio. El tiempo se había acabado. Antes de darme la vuelta para irme, Kevin susurró un gracias con voz apenas audible. Gracias, hijo. No respondí. No estaba donando por gratitud. Lo estaba haciendo por mi propia conciencia. No lo había perdonado completamente, las heridas eran demasiado profundas. Pero elegí no convertirme en él. Salí. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic. Cuando la puerta de la UCI se cerró, entendí que esta reunión no se trataba de reconciliación, nada podía sanar tanto daño, sino de cerrar finalmente de una vez por todas una tragedia familiar construida sobre el prejuicio, la ambición y la ceguera del poder. Salí al pasillo, una corriente de aire de la ventana trajo el olor a medicina. El suspenso se ha convertido en aceptación. El trasplante viene, y cualquiera que sea el resultado, soy libre. El trasplante de médula se llevó a cabo según lo programado en una mañana brumosa de Detroit. Llegué al hospital temprano, me puse la bata de aislamiento y me acosté en la mesa de operaciones con el corazón latiendo con fuerza.
Se administró anestesia local y sentí pinchazos agudos en mi pelvis mientras extraían la médula. Un procedimiento que duró varias horas, pero apreté los dientes y aguanté. No porque me sintiera heroico, sino porque esta fue mi elección. Descansé en recuperación, con el cuerpo exhausto, pero mi mente extrañamente clara. Unos días después, los signos vitales de Kevin comenzaron a estabilizarse. La frecuencia cardíaca se estabilizó, el oxígeno en sangre aumentó y los médicos confirmaron que el trasplante fue un éxito. El doctor Harlan me dijo, está fuera de peligro crítico. Tu médula fue una combinación perfecta. Sin complicaciones. Exhalé con alivio, pero no sentí alegría. Solo una carga levantada solo para ser reemplazada por otras. Kevin sobrevivió a la crisis, pero su salud había colapsado irreversiblemente. Estaba visiblemente demacrado, con la piel pálida, y necesitaba muletas para moverse durante sus últimos días en el hospital. No lo visité de nuevo. No había necesidad después de esa última conversación. Una vez estable, fue trasladado de regreso a la prisión para cumplir el resto de su condena. De un magnate que una vez gobernó Bell Industrial Group con puño de hierro y comandó el mundo empresarial de Detroit, se había convertido en un prisionero frágil y envejecido cuya vida ahora dependía del mismo hijo que había repudiado. Cada latido de su corazón era sostenido por mi médula, la sangre que una vez había negado. La vida de Kevin Bell había entrado en una larga fase de ajuste de cuentas. No más poder, no más prestigio, solo confrontación diaria con el arrepentimiento. A través de actualizaciones dispersas del abogado Martín, supe que se sentaba en su celda mirando las barras, pensando en las elecciones que lo habían destruido todo. Sin compañía que dirigir, sin Mac de quien estar orgulloso, solo soledad y enfermedad. No sentí ni lástima ni satisfacción. Fue simplemente el final inevitable de una tragedia de su propia creación. Después de recuperarme de la donación, semanas de fatiga y caderas doloridas, decidí visitar a Mac en prisión una última vez para poner fin a todo. Era hora de enfrentar al hombre que había falsificado la verdad y me había sumido en la oscuridad durante 2 años. Conduje hasta la prisión en las afueras, un complejo gris con muros altos y alambre de púas, pesado con el olor a humedad y el sonido metálico de las cerraduras. En la sala de visitas, nos sentamos uno frente al otro, separados por un vidrio. Mac había perdido mucho peso. Su rostro estaba demacrado. Círculos oscuros bajo sus ojos, cabello cortado corto y descuidado. El uniforme de la prisión colgaba suelto en lo que una vez había sido un marco fuerte. La arrogancia y el desprecio habían desaparecido de su mirada, reemplazados por el agotamiento, la confusión y un rastro de miedo. Cuando me miró, levantamos los teléfonos. Su voz sonaba hueca a través del altavoz. «Michael, ¿por qué estás aquí después de todo?» Lo miré directamente a los ojos, tranquilo. Para terminarlo. Para preguntar sobre esa prueba de ADN, y por qué no eras compatible con papá. Mac bajó la cabeza, en silencio durante mucho tiempo, luego confesó con voz ahogada que había intercambiado secretamente las muestras de ADN años atrás, aterrorizado de perder su lugar como heredero y atormentado por el miedo de que yo pudiera superarlo. Papá siempre te vio como el fracaso, pero yo tenía miedo. Le pagué a un laboratorio privado para falsificar los resultados. Le mostré a papá el informe falsificado y lo convencí de que no era su hijo. Lo hice para asegurar mi posición, para asegurarme de que todo fuera para mí. Sus palabras cortaron como una cuchilla. Así que todo había sido una mentira solo para eliminarme. Él continuó, el informe falso se convirtió en la base para el repudio público de Kevin en la gala de jubilación y el despojo completo de mi herencia. Esa noche, presioné a papá para que lo hiciera, para que fuera definitivo y nunca pudieras volver. Pensé que había ganado. Pero ahora lo he perdido todo. En el colapso total de sus creencias y valores, Mac inclinó la cabeza y se disculpó por destruir mi vida solo para aferrarse a una identidad falsa. Lloró, con la voz quebrada a través del receptor. Lo siento, Michael. Te arruiné. Te empujé fuera de la familia. Te hice vivir una mentira. No soy su verdadero hijo. Estaba aterrorizado de perderlo todo, así que hice esto. Ahora estoy aquí pagando por mis errores. Me senté mirándolo llorar, pero no sentí placer vengativo, ninguna emoción de victoria. En cambio,
Me di cuenta de que ambos habíamos sido niños dañados de diferentes maneras. Fui rechazado por no encajar en las ambiciones de papá. Mac vivía con miedo de perder lo que tenía y se aferraba a ello con mentiras. Ambos éramos víctimas de una familia podrida desde adentro. Antes de irme, no ofrecí ni perdón ni condena. Simplemente asentí con frialdad, colgué el teléfono y me alejé. A partir de ese momento, nuestra relación terminó en silencio. Nada más que decir, nada más que salvar. Salí de la prisión. El viento frío azotó mi cara. Se sintió como si un capítulo finalmente se hubiera cerrado. Al día siguiente, conduje hasta el cementerio donde descansa mamá. El camino familiar a través de los suburbios de Detroit, bordeado de árboles dorados de otoño, me llevó al tranquilo cementerio en la ladera. Estacioné, recogí un ramo de margaritas blancas, sus favoritas, y caminé hacia su tumba. Frente a la lápida de Abigail, me quedé mucho tiempo en silencio, el viento susurrando a través de las filas de piedras llevando el aroma de tierra húmeda y hojas caídas. La piedra llevaba su nombre y fechas con la simple inscripción, Amada Madre. Me arrodillé, dejé las flores y comencé a hablar, susurrando como si ella estuviera allí. Le conté sobre el trasplante, sobre papá sobreviviendo para enfrentar las consecuencias de sus elecciones, sobre la verdad de que Mac no era su hijo, una verdad que ella había ocultado toda su vida. Mamá, lo salvé. Mi médula era compatible y la prueba demostró que soy el verdadero hijo. Pero Mac, él no lo es. Lo sabías, ¿verdad? Te quedaste en silencio para proteger a todos. ¿Pero por qué nunca me lo dijiste? Mi voz se quebró. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Me senté allí durante horas contándole sobre los años desde que se fue, el juicio, las sentencias de prisión y ahora esta ironía final. Estaba agradecido por su amor y protección. Sin embargo, por primera vez, también enfrenté la dolorosa verdad de que su silencio había ayudado a prolongar la tragedia. Nos había amado tanto que soportó todo. Ocultando los crímenes de papá, ocultando los orígenes de Mac, enterrando cada secreto para mantener intacta a la familia. Pero ese silencio había alimentado las mentiras, me había mantenido en la oscuridad y había llevado a Mac al engaño. Dos sentimientos opuestos vivían dentro de mí a la vez, una profunda compasión por una mujer que pasó su vida con miedo dentro de una casa fría con un marido dominante, sacrificando todo por sus hijos, y el dolor de darme cuenta de que yo también había sido víctima de los mismos secretos que ella eligió guardar. Si hubiera hablado antes, tal vez todo hubiera sido diferente. Lloré, no de ira o culpa, sino de tristeza. No quedaba rabia ni resentimiento. Lo que quedaba era un perdón lúcido, ni idealizado ni ilusorio. La perdoné porque era mi madre, la única persona que realmente me había amado. Pero nunca repetiría su error. No más silencio ante las mentiras. Antes de salir del cementerio, me levanté, me sequé las lágrimas y miré su lápida por última vez. Entendí. La familia Bell había terminado oficialmente aquí mismo, entre la muerte de mamá y la caída de papá. No más Bell industrial. No más legado de poder. No más capas de secretos. El resto de mi vida ya no pertenece a secretos, poder u odio. Pertenece a una elección diferente, vivir abierta y libremente. Conduje a casa con las ventanas bajas, el viento de otoño entrando, llevando la primera sensación de ligereza que había conocido en años. El suspenso, el drama. Se acabó. Ahora es el momento de vivir de verdad. Después de que todas las tormentas pasaron, regresé a mi vida sencilla en la pequeña casa en las afueras de Detroit. Esa casa, con su patio trasero verde y un garaje lo suficientemente grande para mi viejo auto, se había convertido verdaderamente en un refugio después de la tempestad. Ordené el estudio de fotografía, reorganicé las viejas impresiones en los estantes y comencé de nuevo con trabajos pequeños y constantes. La vida volvió a su ritmo familiar. Despertar temprano para preparar café negro fuerte, agarrar la cámara y vagar por las calles familiares, fotografiar rostros comunes, trabajadores cansados dejando sus turnos, niños jugando bajo el sol de otoño o los rincones desgastados de viejas fábricas que conocía desde la infancia. El estudio funcionaba de manera constante. Nunca me volví fabulosamente rico, pero ganaba lo suficiente para vivir de mi propia habilidad y pasión, bodas, eventos comunitarios, series de arte para galerías locales. Los ingresos no eran lujosos como el dinero que mamá me había dejado, el cual todavía invertía con cautela,
pero eran honestos, hechos con mis propias manos. Cada impresión vendida era una pequeña alegría, un recordatorio de que estaba viviendo la vida que había elegido, ya no atado por el legado de mi padre o los secretos del pasado. Unos años más tarde, una vez que el estudio comenzó a generar una ganancia constante, usé parte de ella para establecer un fondo de becas modesto para niños de entornos difíciles, especialmente aquellos que habían sido abandonados o vivían en hogares violentos. El fondo era pequeño, suficiente para ayudar solo a un puñado de niños cada año, matrícula, libros, a veces sesiones de consejería. Nunca puse mi nombre en él públicamente y nunca busqué la atención de los medios. Sin focos, sin elogios necesarios. Lo mantuve en silencio como una forma de devolver la luz que a mí mismo me había faltado una vez. Cada vez que transfería dinero a un niño cuyos padres se habían marchado, pensaba en el niño pequeño que fui una vez, vagando por el patio trasero con una cámara, ansiando una palabra de aprobación de su padre. El fondo se convirtió en mi forma de sanar, una promesa silenciosa de que mi tragedia no se repetiría en otra vida. Durante un proyecto de fotografía comunitaria, una serie sobre familias que luchan en Detroit destinada a crear conciencia sobre la violencia doméstica, conocí a Sofía. Fue una tarde lluviosa en el Centro Local de Servicios Sociales. Sofía Bell, una coincidencia irónica de apellidos, nada más, era una trabajadora social con el cabello recogido cuidadosamente y una sonrisa cálida y constante. Era unos años mayor que yo, aconsejando a una madre soltera con tranquila empatía en sus ojos. Dos extraños conectados por un entendimiento compartido y cicatrices que ya habían comenzado a sanar. La fotografié desde la distancia, no para publicación, sino debido a la belleza genuina en la forma en que escuchaba. Después de la sesión, hablamos, al principio sobre el proyecto, sobre los niños que necesitaban ayuda. Luego, lentamente, se deslizaron historias personales. Ella habló de una infancia marcada por un padre alcohólico y una madre que soportó en silencio. Compartí fragmentos de mi propio viaje. No todo, pero lo suficiente para que ella entendiera. Sin drama, sin prisas. Construimos algo basado en el reconocimiento silencioso en lugar del glamour o pasados dolorosos. Café en pequeños cafés, paseos alrededor del lago, largas conversaciones sobre la vida. Ella nunca presionó sobre el juicio o mi padre. Sabía por las noticias, pero eligió no indagar. En cambio, hablamos del futuro, de cómo sanan las heridas. Nos casamos poco después. Una boda sencilla. Sin medios, sin invitados ostentosos. Fue una tarde de otoño en el patio trasero de la pequeña casa. Solo unos pocos amigos cercanos del estudio y del centro. Intercambiamos anillos bajo un arce rojo ardiente, con votos cortos y sencillos. La vida con ella estaba hecha de momentos ordinarios, cocinar la cena juntos, ver películas viejas, planificar la próxima ronda de becas. Ella trajo paciencia y optimismo donde a mí me faltaban. Yo le di la calma que ansiaba después de días agotadores con niños traumatizados. Cuando nació Oliver Bell, nuestro primer hijo, finalmente entendí de la manera más clara lo que realmente significa ser padre. Fue una mañana de primavera en el hospital local cuando la enfermera puso el pequeño bulto en mis brazos. Oliver, rosado, con los ojos apretados, llorando con todas sus fuerzas. Lo sostuve con una mezcla de alegría abrumadora y miedo, porque nadie entendía mejor que yo cuán pesada puede ser la palabra familia. Alegría porque esta era mi familia. Real, no construida sobre el poder o los secretos. Miedo porque recordé a mi propio padre y cada error que cometió, favoritismo, rechazo, silencio. Sofía yacía a mi lado, exhausta pero sonriendo. A partir de entonces, la vida giró en torno al niño. Noches de insomnio cambiando pañales. Mañanas jugando en el patio. Las interminables fotografías que tomé, primera sonrisa, primeros pasos. Oliver creció rodeado de amor constante e igualitario. Sin comparaciones, sin favoritismo. Le enseñé fotografía. Sofía le enseñó bondad. Nuestra familia era pequeña pero sólida. No un imperio, sino un verdadero hogar. Mirando hacia atrás en todo el viaje, me di cuenta de esta verdad, no importa cuán brutal sea, es el único camino hacia la libertad real. Viví dentro de mentiras, repudiado debido a una prueba falsificada, cargando los secretos ocultos de mi madre. Y solo cuando los dije en voz alta, solo cuando los enfrenté, me volví libre.
El poder puede construir imperios, pero también puede destruir una familia. Mi padre demostró eso. Construyó Bell Industrial sobre la ambición y lo perdió todo por ello. El silencio ante el mal nunca es neutral. Es complicidad lo que prolonga la tragedia. Mi madre permaneció en silencio y la tragedia duró toda su vida y se derramó sobre nosotros. Aprendí que el coraje no es solo denunciar los crímenes de otros. También es atreverse a enfrentar la verdad de tu propia familia, de la misma sangre de la que vienes. Hice eso, enfrenté la prueba, la confesión de Mac, el arrepentimiento de mi padre, y a partir de eso cambié. Desde mi propia tragedia, elegí vivir más despacio, más amablemente, más despierto. Nunca busqué ser un héroe a los ojos de la sociedad. Sin entrevistas, sin memorias. Simplemente elegí ser un hombre que no se aparta de la verdad y se niega a repetir los errores de la generación anterior. Con Oliver, no muestro favoritismo y no callo ante ningún mal, por pequeño que sea. Con Sofía, no oculto nada. El estudio todavía funciona. El fondo de becas ha crecido silenciosamente, ayudando ahora a docenas de niños cada año. Y la vida está hecha de momentos ordinarios, llevar a mi hijo al parque, fotografiar puestas de sol con mi esposa o sentarme solo reflexionando sobre el pasado. El resto de mis días ya no se escribirán en secretos y resentimiento. Se escribirán en trabajo tranquilo, momentos simples y la libertad que tuve que intercambiar casi toda una vida para ganar. Envejezco, la plata enhebra mi cabello, pero mi corazón es ligero, ya no lleva el peso de la vieja familia Bell. Y ese es el mensaje final que guardo para mí mismo: no podemos elegir dónde nacemos, pero siempre tenemos el derecho de elegir cómo vivimos y cómo salimos de las sombras del pasado. Hice mi elección, y ahora viendo a Oliver crecer, sé que fue la correcta. Mi historia no termina en tragedia, sino en paz.